Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Los hijos de Dios aclaman al Señor, aclaman la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estos días que estábamos leyendo el libro del Génesis, claro, si recordamos el relato de la creación, donde en el 6.º día de la creación Dios hace a imagen y semejanza al hombre y dice: y vio Dios que era bueno. Todo esto contrasta con lo que hoy hemos leído.
Contrasta porque dice, al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, se arrepintió de haber creado al hombre. Y unos días crea al hombre a su imagen y semejanza, vio que era bueno y hoy, sin embargo, se arrepiente de haber creado al hombre porque tiende siempre y únicamente al mal. Como digo, es como una contradicción, pero al mismo tiempo es una realidad que describe perfectamente lo que somos la humanidad, que actuamos libremente, pero que en ese actuar libremente tenemos siempre una tendencia a hacer el mal. Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho. Sin embargo, Él que es juez, y por eso esas palabras diciendo voy a quitar de la faz de la tierra al hombre, sin embargo es a la vez Salvador. Y entonces encuentra a un hombre que es justo, que es Noé. Noé obtuvo el favor del Señor y le dice que entre en la barca, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. La tendencia al mal del hombre, pero en medio de todo ese cúmulo de personajes que tienden al mal, siempre hay alguno que es justo, siempre hay alguno que escucha a Dios, siempre hay alguno que obedece la palabra de Dios. Y por eso os decía, Dios es juez y promete quitar de la faz de la tierra al hombre, pero al mismo tiempo es Salvador. Y entonces, digamos que nos da esa esperanza. Nos quiere salvar. En el fondo, Dios quiere salvar a la humanidad. Y por eso se fija en Noé y por eso le dice que construya el arca, porque vendrá el diluvio, quitará del mundo a tantas personas que actúan el mal y quedará Noé, el justo, el que obedece a Dios, el que obra el bien. Dios sigue siendo misericordioso y salvador de la humanidad. Este mismo mal, también en tiempos de Jesús, nos encontramos con sectores de la sociedad que, más que buscar el bien, la obediencia a Dios y obrar el bien, lo que hacen es intentar que lo que Jesús dice, que lo que Jesús enseña, que lo que Jesús hace, intentar que todo eso fracase. En el Evangelio de ayer, y el de hoy es una reacción al Evangelio de ayer, en el Evangelio de ayer son los fariseos los que se ponen a discutir con Jesús y le quieren poner a prueba y le piden un signo del cielo. ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Y en el Evangelio de hoy es el mismo como reacción. Se ve que todavía tiene presente la discusión con los fariseos y les dice a los discípulos, libraos de la levadura de los fariseos. Los discípulos están en otra cosa. Los discípulos están en que van en la barca y que no tienen pan suficiente. Y entonces se ponen entre ellos a discutir por qué no han comprado pan, por qué. Y Jesús, que está todavía, digamos que dándole vueltas a la reacción que ha tenido con los fariseos, les dice eso, libraos, evitad la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, que en este caso significa la corrupción de los fariseos.
son los que tantas veces en el Evangelio les dice Jesús, hablando de los fariseos, que son gente que con los labios proclaman la grandeza de Dios, pero su corazón está seco. En su corazón no hay bondad, en su corazón no hay intención de obrar el bien. Y por eso Jesús les dice a los discípulos que se liberen, que eviten la corrupción de los fariseos, que sean sencillos, que sean humildes, que sean capaces sencillamente de escuchar la palabra de Jesús, ponerla en práctica y además enseñársela luego a los demás. Pero ellos siguen, no entienden, y les pone el ejemplo que acaba de realizar Jesús. Y les dice, pero bueno, tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, ¿no recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Y ellos, claro, lo recuerdan, 12. ¿Y cuántas canastas recogí? Es decir, que Jesús les dice, pero bueno, ¿os estáis preocupando de lo puramente material del pan cuando me habéis visto multiplicar ese pan, multiplicar ese bien material entre vosotros? ¿No os dais cuenta de que no es eso lo importante? De que lo importante es precisamente lo que sale del fondo del corazón del hombre, y eso es lo que tenéis que valorar, si es para obrar el bien o para hacer el mal. Tenemos, como nos decía la primera lectura, tendencia a obrar el mal, pero al mismo tiempo tenemos también el germen, la semilla de la gracia de Dios, que nos hace mirar a otro lado, convertirnos. Es lo que vamos a estar predicando durante toda la Cuaresma. Nos invita a convertirnos, a ver dónde está el bien, a acercarnos a Él, a tender al bien. Y por eso Jesús, una vez que les hace recordar estos milagros, les dice, y no acabáis de comprender, ¿no os dais cuenta de que lo más importante no es eso? No es el bien material, sino que lo más importante es lo que sale del corazón del hombre, el bien que tiene que hacer el hombre, el compartir no el pan, sino los bienes espirituales, la salvación que Él nos viene a traer, compartirla con nuestros hermanos los hombres. Pues esto es lo que nos dice hoy la palabra de Dios, es lo que también nos prepara de alguna manera para la Cuaresma que vamos a celebrar a partir de mañana. No olvidéis de leer, porque es breve, el mensaje que todos los años el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, nos publica y nos ofrece a todos los cristianos. Un mensaje donde nos invita, como siempre, a la conversión, a la limosna, a la oración. Nos invita a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos vayamos preparando para escuchar la palabra de Dios y que ella sea siempre fructífera en nuestros corazones.